El mensaje del día de hoy tiene como título Somos parte del plan. Cuando venimos a Cristo, venimos por una necesidad, venimos al Señor porque algo que pasaba en nuestra vida o a nuestro alrededor necesitaba solucionarse y seguro que buscamos más de una oportunidad solucionarla por cualquiera de otros medios. Pero cuando nos dimos cuenta que no podíamos solucionarlo, venimos a Cristo, porque entendimos que era el único que podía suplir nuestra necesidad. Puede ser salud, economía, sentimientos, pensamientos, familia, lo que sea. Así buscamos de Dios. Y aquel que nació en el Evangelio en algún momento tuvo esa necesidad de conflicto, de decir, yo quiero conocer a mi Dios y no el Dios de mi familia. Es decir, mi familia alcanza, pero yo necesito conocer a Dios personalmente. Entonces llegamos a Cristo por una necesidad. Y esa necesidad nos llevó a llegar a conocer a Cristo y aceptarlo en nuestro corazón. Entonces Cristo pasa a ser parte de nuestra vida. Y el tema es que Dios nos permite que esto sea parte de su plan, pero para aquellos que tienen menos de un año, les comento que Dios tiene un plan mucho más grande de lo que permite hasta aquí para llegar a sus pies. Entonces, ese plan que Dios tiene nos quiere hacer partícipe. Por eso somos parte del plan. Y vamos a leer Génesis 18, 16 al 33. Y dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? ¿Cómo se ven conversando con Dios? A ver, escúchame Dios, a ver si me entendés. Posiblemente ahí adentro hay 50. ¿Los vas a destruir a ese pueblo, a ese lugar? ¿Vas a destruir por estos 50? ¿No? ¿Se ven conversando con Dios? ¿Charlando de esa manera? Seguimos. Dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir el justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. No solamente le preguntó, sino como diciendo, yo sé lo que tenés que hacer. Yo sé lo que tenés que hacer. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y dijo Abraham, me callo la boca. No. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Se reconoce? Como diciendo, soy lo que llevas debajo de los pies, soy yo. Lo que se te pega en el zapato. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, se hallaré allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren allí 40.
Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallara allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaren allí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor. Ya se estaba dando cuenta como diciendo, me estoy metiendo hasta allá adentro, y el Señor me dice, vos seguí hablando que ahora me vas a conocer. No se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás hallaren allí 10. Y el Señor dice, no lo destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Los veo todos que me están mirando a ver con qué vengo, ¿no? ¿Con qué vengo? Piensen conmigo. ¿Abraham lo hizo entrar en razón a Dios? Como diciendo, me parece que el Señor no sabe lo que está haciendo y yo necesito ponerlo en el camino. Necesito que entienda por dónde tiene que ir y las decisiones que tiene que tomar. ¿Parece? ¿No? ¿Y qué estaba haciendo Abraham? De repente, tierra y polvo, se puso a hablar con el Señor, con el Dios Todopoderoso, y le planteó según lo que Dios dijo que no le iba a encubrir a Abraham. Yo no voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Sodoma y Gomorra tienen que ser destruidas por lo que sucedía en Sodoma y Gomorra. Y de repente Abraham sintió la necesidad de ponerse a hablar con Dios y decirle, ¿qué pasa si hay 50? ¿Qué pasa si hay 45? ¿Qué pasa si hay 40? ¿Qué pasa si hay 30? ¿Qué pasa si hay 20? En todo momento Abraham entendió que no tenía en realidad la capacidad de ponerse a hablar con Dios, pero sintió la necesidad y la oportunidad de ponerse a hablar con Dios y ponerse a ver qué en realidad Dios quería hacer, porque le había dicho cuál era la decisión que Dios tenía. Pero dijo, si por amor a estos que te estoy diciendo, vos los vas a destruir. Y el Señor le dijo, no, por amor a eso yo no los voy a destruir. Entonces, ¿nosotros podemos ayudar a Dios a tomar una buena decisión? Hay 2 o 3 que me hacen... Y lo demás como... Ni idea. Bueno, entonces, en la misericordia de Dios, Dios lo hace partícipe a Abraham de su plan. ¿O no? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No, no lo puedo encubrir. Serán benditas todas las naciones por Abraham, el padre de la fe. Entonces yo no lo puedo encubrir, no lo puedo dejar afuera del plan. ¿Me van siguiendo? Entonces, como Dios determina que no lo puede dejar fuera del plan, le permite que hable y que le empiece a preguntar. Si hubiesen 50, 45, 40. Entonces, Dios le da la oportunidad a Abraham de empezar a compadecerse por aquellos que necesitan de Dios. De repente Dios le dice, sos parte de mi plan. Yo quiero que empieces a hablar conmigo. Quiero que me empieces a decir lo que sentís. Abraham, muy osado, comenzó a plantearle cosas a Dios. Pero de repente esa osadía en realidad fue un permiso de parte de Dios. Porque si no hubiera muerto instantáneamente. No era tiempo de gracia, era tiempo de ley. Usa solamente por tocar el arca cayó fulminado. Me imagino que era más osado ponerse a regatear con Dios como diciendo 50, 45, 40, 30. Y de repente uno dice, esto no puede continuar así. Y sigamos con Ezequiel 22:30, que dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué no halló? Un hombre que se ponga ¿en dónde? ¿Y qué es la brecha? Es en el camino, que se ponga delante
De repente Dios dice, y busqué entre ellos, buscó entre el pueblo, hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Que se plante delante de Dios y como Abraham dijo, Señor, por amor a esos 50, ¿vas a destruir todo? Por amor a los 45, por amor a los 40, por amor a los 30, por amor a los 20, por amor a los 10. Y dice, para que yo no la destruyese y no lo hallé. En ese momento, en el momento que Ezequiel está diciendo, Dios le está mostrando y le está diciendo a Ezequiel lo que él está sintiendo, Dios, y dice, yo no hallé nadie que impida esto. Yo no hallé nadie que se ponga delante de mí y me diga, Señor, vas a destruir esta tierra si hay algún justo. Y Dios hubiese dicho la misma respuesta, por amor a esos justos, yo no voy a destruir la tierra. Y el justo no es aquel que no hace pecado, es aquel que es justificado por medio de Cristo hoy. Entonces nosotros somos justos por Jesucristo, por medio de aquel que estuvo ahí en el madero, en la cruz del Calvario, y entregó su propia vida. Él entregó su propia vida, porque nadie se la tomaba la vida, sino que Él entregaba. Entonces de repente Dios dice que está buscando hombres que se pongan en la brecha, hombres que impidan, aún así, alguna decisión que posiblemente pareciera que Dios está tomando una mala decisión, pero no es así. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 15. Y acá Dios ya nos lleva a otro nivel y nos dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no somos siervos, ya no somos aquellos que saben lo que cuando el Señor está haciendo algo, cuando lo está haciendo, sino que nos dice Dios que nos llama amigos. Es decir, te voy a contar antes de lo que voy a hacer. Yo te voy a contar antes. Vas a ser parte de mi plan. Yo te voy a decir qué quiero hacer, dónde lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Necesito que te pongas en la brecha. Necesito que seas parte de este plan. Necesito que participes. Muchos de nosotros llegamos en el Evangelio, como dije, con una primera instancia, con una primera necesidad donde no le encontramos en ningún lugar la solución, no encontramos a alguien que supla nuestra necesidad y de repente Cristo es la solución para nosotros. Pero esa no era solamente el parte del plan. Nos quedamos como que gracias Señor, bendecime, llename, mi casa esté en orden, que haya paz. Dios lo hace. Dios te responde. Dios viene con respuesta a nuestra necesidad, a nuestro clamor, pero Dios tiene un plan mucho más grande. No queda en nuestra vida solamente el plan de Dios, sino que queda a nuestro alrededor. Y Dios nos empieza a decir, yo ya no los llamo siervos, sino yo los llamo amigos. Yo ya te estoy contando el plan. Yo ya te estoy diciendo de qué quiero que seas parte. Yo ya quiero que te pongas en la brecha. Te estoy buscando, te necesito. Y uno puede decir, ¿a mí? ¿En serio? ¿Me necesita Dios? Es algo que Dios tiene en su capacidad de poder buscar en nosotros aquellos que puedan ser de bendición, aquellos que sean parte del plan, aquellos que deseen y anhelen la voluntad de Dios y puedan hablar con Dios. Y aunque nos sintamos incómodos y nos ponemos a hablar con Dios como para decirle en serio, Señor, ¿querés hacer esto? ¿Y saben lo que está haciendo Dios? Te está dando oportunidades, nos está dando oportunidades. Hacer aquellos que sean parte del plan. Entonces está sucediendo algo que Dios tiene un deseo, tiene un anhelo y quiere hacer algo y quiere bendecir a nuestros amigos y nosotros estamos orando por ellos, nosotros lo anotamos en nuestra lista y estamos diciéndole, mira que estoy orando por vos,
es porque Dios nos dijo, ponete en la brecha y empezá a interceder por Él. Empezá a buscar lo que yo deseo y anhelo de su vida, no lo que todos ven. Yo estoy viendo algo diferente, orá por ellos. Va a llegar un momento donde lo vas a traer a mis pies, donde vas a lograr un ambiente espiritual donde mi presencia se haga manifiesta. No es por nosotros, es por Dios. Pero sí, Dios necesita que nosotros seamos los portadores de su gloria. Sí, nosotros seamos aquellos que lleven su mensaje. Sí, seamos nosotros los que nos pongamos delante de Dios y le digamos, Señor, me contás tu plan, yo quiero ser parte de Él. No solamente mi vida, mi familia, mi trabajo, mi salud, mis sentimientos, mis pensamientos, sino quiero saber lo que sucede a mi alrededor. Quiero saber a quién estás tocando en el corazón. Vuelvo a decir, para aquellos que tienen menos de un año, le estoy cambiando el plan. Porque estaban viniendo por sus necesidades. Pero Dios te dice, yo suplo tus necesidades y voy a suplir necesidades de las personas que te rodean. Quiero que sea parte del plan. Y pasemos a 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Es un versículo que leí otras veces, pero no hay manera de sacarlo. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Aquel que representa a una ciudad, a una nación, a un reino, alguien que habla de ese reino, alguien que lo representa. Y dice en nombre de Cristo. No es cualquier embajador, es un embajador que viene en el nombre de Cristo. Nombre por sobre todo nombre. Como si Dios rogase por medio de ¿quién? De nosotros. ¿Quién ruega? ¿Quién ruega? Jesús, Dios ruega. ¿Por medio de quién? De nosotros. ¿Somos parte del plan o no somos parte del plan? Somos parte del plan. Entonces Dios dice, yo quiero rogar y te necesito por medio de mi embajador. Por el medio de aquel que se anima a ponerse en la brecha y a decirme, Señor, quiero ser parte de lo que estás diseñando, quiero ser parte de lo que estás soñando, quiero ser parte de tu anhelo, tu deseo. Rogá por mí, rogá por medio de mi boca, hacé de mi vida un lugar donde los demás puedan encontrar eso que necesitan. Yo puedo ser un medio para que esas personas lleguen a los pies de Cristo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ahora viene nuestro ruego, reconcíliense con el Señor. Es decirle a las personas, reconcíliense con el Señor. No hacemos entrar en razón a Dios, sino que Él nos da la oportunidad de ser parte de su voluntad. Dios nos vio con una necesidad y nos dijo, vení. Nos tiró la mano, nos hizo llegar hacia Él. Y empezó a escucharnos y empezó a sanar heridas, a restaurar, mejorar parte de nuestra vida. Hay cosas que seguro que seguimos peleando y seguimos necesitando y buscando. Les aviso por las dudas que vamos a estar toda la vida así, con necesidad de parte de Dios también. Pero lo bueno de parte de Dios es que Dios nos da la oportunidad de ser parte de su plan, parte de su voluntad. Aunque nos quede incómoda la situación, como diciendo, en serio, Dios quiere que yo me ponga en la brecha, que yo hable con Él y le diga que aún puede llegar a estar equivocado con lo que me está diciendo. Y les puedo asegurar que Dios no se equivoca. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Dios nos da la oportunidad como diciendo, aún te estoy diciendo algo que posiblemente encuentres que esté mal. Porque te estoy dando la oportunidad de que te pongas en lugar del otro,
del que necesita. Que pongas en lugar de aquel, como así llegamos nosotros a los pies de Cristo con necesidad y digamos, Él también necesita. Déjame, Señor, traerlos a tus pies. Déjame ser parte, déjame ser embajador, déjame ser aquellos que se dejan usar para que Dios clame por medio de nosotros. Dios nos hace parte de su plan, no quedamos afuera. Y el plan, cuando lo viste de entrada, simplemente fue un adelanto de la película. Te faltó todo. Falta todavía. Sigue rodando la película y sigue pasando. Y Dios nos dice, yo quiero que intercedas. Yo quiero que te pongas delante de mí. Quiero que me escuches. Quiero que anheles y desees que yo pueda usarte y ser parte de mi plan. Así te dice el Señor. El plan debe ser parte de nuestra vida y no solo por nosotros, sino todo lo que el Padre desea en su corazón. David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo que hacía es ponerse en segundo lugar, ponerse al último. Él pasando sus momentos difíciles, momentos de mucha soledad, momentos aún ninguneados por su propia familia, él adoraba y glorificaba a Dios. Él creó sus propios instrumentos, no sé si sabían, tenía algunos instrumentos que eran propios. Pasaba las noches adorando al Señor, y así como se pasaba las noches adorando al Señor, cuando venía un león o un oso, él veía la fuerza de Dios y veía cómo Dios lo sacaba de esa situación. Pero él, así conociendo a Dios, de repente se encontró en un momento con Goliat y preguntó, ¿qué hace este gigante? ¿Qué está haciendo? No, nos viene a insultar todos los días, se para y nos dice, que se levante uno de ustedes, que le voy a hacer papilla. Más o menos 3 metros de la puerta, súmenle, más o menos a la altura del parlante. No, como diciendo, te voy a agarrar, vas a ver, ¿no? Todos los días se ponía delante del pueblo de Israel. Y David no tuvo ni oportunidad. Señor, ¿qué tengo que hacer? Mostrame. No, ya lo conocía a Dios. Ya se había puesto en la brecha, ya había estado en conversación con Dios y le dijo, este es incursivo, que se levanta en contra del pueblo, es decir, del pueblo del ejército, es decir, del Dios de los ejércitos. Y nos insulta en la cara toda la armadura, Goliat. Él simplemente con una honda y unas piedras. Y Goliat diciéndole, 5 piedras, ¿no eran 3? Viene con las piedras y ¿qué dice Goliat? ¿Qué soy un perro para que vengas conmigo con palo y con piedras? Y de repente él le quisieron poner la armadura de Saúl y dijo, no, yo esto no lo conozco, yo conozco a mi Dios. Yo sé ese que me libra de los leones, que me libra de los osos, que en mi soledad no me deja solo, que en momentos de angustia, que en momentos donde aún me han humillado, yo soy reconocido por Dios. Entonces, ese mismo que muchas veces se sintió humillado, solitario, se sintió mal, peleó por esos mismos, a los cuales lo humillaron. Sus hermanos apenas llegaron como diciendo, acá venís a molestar. David viene a molestar. David es el molesto, ¿por qué no te vas con las ovejas? Que seguro que ya te las mataron a las ovejas o te las robaron. Y de repente David supo ponerse en la brecha. Por eso nosotros, en el corazón de Dios, tenemos que buscar cómo ponernos en el lugar de Dios. Cómo empezar a interceder por aquellos que necesitan, por aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Por aquellos que no saben cómo encontrar. Aún en nuestro problema nosotros sabemos a quién ir. Sabemos cuál es nuestro refugio. Sabemos cuál es la misericordia de Dios que se renueva todas las mañanas.
El problema posiblemente es el mismo, pero estas personas no tienen a quién ir. Estas personas no tienen a quién recurrir. Estas personas no saben cómo encontrar ese lugar de reposo, ese lugar de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos quiere hacer parte de su plan. Dios te está haciendo parte de su plan y no termina solamente en tu vida, en lo más cercano, familia, amigos, sino que va mucho más allá. Va mucho más allá. Puesto de pie. Es muy simple el mensaje de hoy, muy directo. Tenemos que entender que en las manos de Dios, que en su voluntad podemos ser usados para gloria y honra de su nombre, solamente por Cristo, no porque tengamos una capacidad, sino porque Dios tiene misericordia y Dios, como dice, buscó entre el pueblo a un hombre que se pusiera en la brecha, a un solo hombre que se animara. Y así Abraham, al final Abraham no logró que Sodoma y Gomorra no se destruyese, se destruyó, pero sí se sacaron a los justos, que estaba su sobrino Lot y su familia. Entonces, podemos ser usados por Dios. Estas son oportunidades que Dios nos da. No es para que hagamos entrar en razón a Dios, eso es imposible, sino que son oportunidades de nuestro Señor para que podamos interceder por aquellos que necesitan. Puedes decir, Señor, mostrame tu plan. Mostrame dónde está tu corazón. Así yo voy hacia ese lugar. Así yo te pido por esas personas. Así yo te pido por ellos. Cierren sus ojos.